y te sientas sin fuerzas para seguir. Cuando mires al cielo buscando alivio a tu soledad y sientas deseos de llorar. Cuando luches y encuentres la espalda de los demás, alégrate, Dios te premiará. Sigue hacia adelante, Jesús a tu lado está. Alégrate, Dios te premiará. Sonríele a la vida, Jesús a tu lado está. La tormenta en este mundo seguirá, pero no temas, porque Dios contigo está. Y al final de la jornada tú verás que con Cristo en el cielo vivirás. Alégrate, Dios te premiará. Sigue hacia adelante, Jesús a tu lado está. A tu lado. Alégrate, Dios te premiará. Sigue hacia adelante, Jesús a tu lado está. A tu lado. Alégrate, Dios te premiará. Sonríele a la vida, Jesús a tu lado está. A tu lado. Alégrate, Dios te premiará. Sonríele a la vida, Jesús a tu lado está. Para el mensaje culminante de esta noche, con el pastor Cabrera. Gracias, hermano Otto. Mis hermanos, que Dios le bendiga a cada uno de ustedes. Una noche más, vamos a orar inmediatamente. Querido y bondadoso Padre, que mora en las alturas de los cielos, Señor, te agradecemos porque nos has regalado un día más, en el cual, como tus hijos, Señor, queremos estudiar tu palabra. Señor, te pedimos que tu Espíritu Santo pueda posar sobre cada uno de nosotros y quédate en cada uno de nuestros medios, porque te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a detener unos minutos mientras que los técnicos preparan la presentación de esta noche. Ayer estuvimos hablando y tratamos de contestar toda la pregunta, pero había una pregunta muy importante que no contestamos, y el por qué Dios le permitió al enemigo caer en este mundo precisamente. Ustedes recuerden que este mundo era un mundo nuevo, un mundo recién creado. Satanás, por ventura, cayó en este mundo, pero Satanás le gustó y se quedó contento. ¿Por qué? Porque en este mundo podía tener la posibilidad de engañar a los seres humanos. ¿Sabe por qué? Porque era un mundo nuevo, donde todo estaba comenzando de nuevo, y sus ideas nuevas él podía
creía que podía tener éxito. Esa es la razón, de acuerdo a la luz de los comentarios de nuestra querida Elena White. Ok, vamos a, si la presentación no sale, entonces vamos a seguir porque el tiempo se nos va. Entonces el tema de hoy es la respuesta de Dios a las acusaciones de Satanás. Sí, la respuesta de Dios. ¿Ok? Bueno, listo. Vamos a leer una cita en San Juan 3:16, que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Para todo aquel, el que cree, hermano. Nosotros estamos aquí como señal de que creemos. Pero no solamente es creer, también debemos creer, pero también vivir lo que creemos. ¿Ok? Porque muchas veces podemos decir yo creo en algo. La Biblia dice inclusive que el demonio cree y tiembla. Esa tembladera, ¿por qué? Porque él sabe, él conoce, como hablamos ayer, él conoce suficientemente a Dios y él sabe que Dios lo que habla, lo habla cierto y sus promesas son verdaderas. Ok, bueno, podríamos decir ajá, ok, sí. No, Julio. A veces, hermanos, cuando los programas son en vivo, suceden esas cosas. Pero gracias a Dios que se está transmitiendo, pero no creo que sea directamente en el Facebook, pero después. Ok, ahora sí, vamos entonces, hermano. No, yo creo como que vamos a utilizar mejor el dedo, porque aquí esto no me está funcionando. Dice aquí, hermano, en el libro de Romanos, capítulo 3, versículo 10 al 12, dice que no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Vamos. Sigue diciendo, hay otra cita que dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Hermanos, ahora la humanidad está en un grave problema. Estos 3 días hablamos del pecado, del origen del pecado, del originador del pecado, del mundo, cómo estaba antes de ser tentado o por la presencia, sí, por ser encontrado en el corazón de Satanás. Pecado. Hablamos de esas 3 partes. Y vemos ahora que la situación del mundo está en un estado verdaderamente peligrosa. Todo, dice la Biblia en Romanos 3:23, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos, hermanos. Todos. Por eso es que hay otra cita que quiero que compartimos. Otra cita. La Biblia dice en Isaías 59, el versículo 1 y 2, dice así, que el pecado trajo una separación, hermano. El pecado trajo una separación. Sabemos, hermano, que toda separación trae lágrima consigo. Toda separación.
Adán y Eva, los hijos de Dios, vivían con Dios constantemente en plena comunicación. Pero el pecado vino como un intruso y rompió esa unión. Ahora hay una separación entre Dios y los hombres. Hermanos, tú y yo dependemos de Dios. No podemos vivir sin Él. Necesitamos de Él. Así como necesitamos del agua, necesitamos de Dios. ¿Ok? Bueno, sigue diciendo entonces, otra vez el versículo. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios está respondiendo de la manera que Él es. Dios es amor. El diablo está acusando a Dios de ser un arbitrario, de ser una persona cruel, de ser el autor de las maldades, de las dificultades y de las calamidades que suceden en este mundo. Pero Dios está respondiendo con un amor tan grande, dando a su propio Hijo. ¿Qué madre, voy a decir, qué madre está dispuesta para dar a su hijo a cambio prácticamente de nada? Porque, hermanos, cuando el hombre fue formado a la imagen de Dios. Pero cuando esa imagen fue perdida, el hombre quedó completamente en la nada. Dije en tiempo pasado que el hombre sin Dios no es nada. Porque tú puedas tener lo que tenga, pero si tú no tienes a Dios, no es nada. No es nada. Tú puedes almacenar lo que tú quieras en este mundo, tú puedes tener lo que quieras, pero si no tienes a Dios, no tienes nada. Saben, hermanos, que hace un poquito de tiempo que un director de una compañía, cadena de restaurantes, con sede aquí en Curazao, se le hizo una entrevista. Y este hombre, un hombre que digno de ser imitado. Y muchas personas estaban muy alegres, contentos, porque esas cadenas iban de éxito tras éxito. Pero un día, este hombre se vio muy triste. ¿Sabe por qué? Porque este hombre, en medio de todo ese gozo, en medio de todo ese éxito, recibió la triste noticia de que mataron a su hija. Recibió la triste noticia. Hermanos, no hay felicidad completa si Dios no está en tu vida. No hay felicidad completa. Necesita de Dios. El mundo necesita de Dios, hermano, para poder ser feliz. Dice la Biblia en Mateo 7:11: pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? ¿Cuánto más, hermanos? A pesar de ser malo, Dios dio el primer paso. Dios tomó la iniciativa de dar. Dios es el primer dador. Dios es quien se le acerca a la humanidad. Quien falló fue el hombre, no Dios. Pero Dios toma la iniciativa. A veces, hermanos, nosotros por cualquier cosita que estamos rabiosos quizás con alguna persona, no hablamos con la persona, quizás estamos enojados con ella y no damos el brazo a torcer. Si esa persona me ofendió, ella tiene que venir y pedirme disculpa. Nosotros deberíamos pedir a Dios disculpa, pero Dios se dio a sí mismo por medio de su Hijo. Dios se dio a sí mismo y dice: pues si vosotros, un ejemplo, siendo hombre, si vosotros siendo seres humanos caídos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, entonces ¿qué queda de mí?
dice Dios, porque todo aquel que llama, recibe. Dios está dispuesto para dar a sus hijos la imagen perdida. Dios está dispuesto para devolvernos la vida eterna que Dios tenía preparada para cada uno de nosotros. Ahora bien, quiero decir, hermano, 2 Corintios, capítulo 5, versículos 19 dice, y esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados. Sigue diciendo, y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. O sea, hermanos, que nosotros, los que creemos en Cristo, lo que hemos aceptado el regalo de la salvación, nosotros tenemos la responsabilidad de llevar el mensaje de reconciliación a nuestros hermanos y a nuestros amigos. Tú no estás aquí por casualidad. Dios te ha traído aquí, Dios te ha dado la oportunidad para que tú seas uno de esos portavoces que pueda llevar esa gran noticia de que un Dios eterno, un Dios maravilloso, un Dios dueño de todas las cosas, vino a este mundo a morir por los seres humanos. Es el evangelio eterno. Ok. La paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo nuestro Señor. La paga del pecado, ok, es la muerte, pero la dádiva o el regalo de Dios es la vida eterna. Vamos a ver, la dádiva de Dios es la respuesta de Dios a las acusaciones, a las insinuaciones, a todo lo que Satanás promueve como maldad que viene de parte de Dios. Es también, la dádiva es también el remedio al problema del pecado. Por eso te invito a que vamos aquí a número 21 y veamos número 21 a partir de los versículos 4 y 9. Y vamos a seguir desglosando, vamos a seguir desarrollando lo que Dios quiere decirnos aquí esta noche. Dice aquí que después que partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, se desanimó el pueblo por el camino. Hermanos, los hijos de Dios se dirigían ¿hacia dónde? Se dirigían hacia la tierra prometida. Nosotros aquí, hermanos, todos los que creemos en Jesús, todos los que aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, creemos fielmente que hay un cielo. ¿Cuántos de ustedes creen que hay un cielo y que nos está esperando a todos? Yo creo que hay un cielo. Yo creo que hay una salvación que Dios tiene para mí. Yo creo que Dios tiene una corona con mi nombre. Yo creo que Dios tiene algo muy especial para mí. Los israelitas, el pueblo de Dios del pasado, ellos creían que había algo mejor para ellos. Había una tierra que Dios le había prometido. Una tierra a la cual fluye leche y miel. Una tierra donde ellos podían descansar de todo el peso de la esclavitud. Pero esa tierra estaba muy cerca. Algunos comentan que esta tierra en pocos tiempos, quizás en algunos meses, semanas, podían llegar y entrar a la tierra. Pero debido a el carácter de los hijos de Dios del pasado,
entonces no pudieron entrar en el tiempo que podían entrar. Hermano, ¿sabe qué? Hace mucho tiempo que Jesús podía venir a este mundo. Hace mucho tiempo. Pero son tantas las veces que muchas personas caminan, hacen como si fuera que caminan un paso adelante y 4 para atrás. Pero Dios es tan misericordioso que está esperando por cada uno de esos hijos. Dios está esperando. Y eso se llama gracia. Pero un día, el día que Dios ha puesto, el día que nadie sabe, que solamente Dios sabe, la puerta de la gracia se cerrará. Y todo aquel que haya creído, que haya aprovechado la oportunidad, será salvo y vivirá en el cielo. Esa es la promesa que Dios tiene para sus hijos. Y dice que el pueblo caminó, el pueblo se desanimó, hermano. ¿Cuándo hay desánimo? Cuando las cosas no son como tú, no salen como tú quieres. Tú te desanimas muchas veces porque no estás de acuerdo. Comienzan las murmuraciones, comienzan las desesperaciones. Y el desánimo es un instrumento ¿de quién? Del enemigo. El desánimo muchas veces es el causante de que tú no hayas conseguido las bendiciones que Dios tiene preparado para ti. ¿Saben qué, hermanos? Nosotros muchas veces como seres humanos queremos que las cosas sucedan allí sí, ya, en este momento. Dios tiene bendiciones ahí preparadas para cada uno de nosotros. Pero muchas veces nosotros estorbamos a Dios de darnos esas bendiciones. Y no es que Dios nos castiga, no vamos a pensar eso, sino que Dios es paciente y Dios le da a sus hijos las bendiciones cuando realmente serán aprovechadas y beneficiosas para ti, mi hermano. Pero la Biblia sigue diciendo, los siguientes versículos, dice que habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. Habló contra Dios y contra Moisés. No estaban de acuerdo. ¿Por qué no hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Hermanos, Dios alimentaba a sus hijos por la mañana, a mediodía y en la tarde. Quizás tú no tengas abundancia en la casa, pero sí Dios te ha dado el pan de cada día. Quizás tú no tengas lo que has soñado, pero sí Dios ha buscado la manera para tú vivir. Quizás en esta tierra no podamos tener la fortuna soñada, pero Dios tiene mansiones preparadas para cada uno de nosotros, mis hermanos. Al lado de Dios está lo mejor, hermano. Y cuando una persona se afana por buscar las cosas en este mundo, muchas veces hasta ese afán lo aleja de Dios. Y el afán por buscar, estar cazando fortuna, nos deja completamente fuera de las bendiciones de Dios. Una mujer caminaba con un niño en el brazo. El niño lloraba constantemente. Ella estaba desesperada. No tenía que darle a ese pequeño.
Ella misma no se había alimentado, pues era tan pobrecita que no tenía para comer. Y ella buscaba y buscaba. Pero cuando decidió irse a unas montañas, dijo, ya que no consigo comida, mi hijito y yo entonces seremos comida para los buitres. Ella se fue con su hijito a la montaña y dice la leyenda que desde una montaña salía una voz y le llamaba. Ella no podía creer. Ella decía, quizás estoy haciendo alucinaciones. El hambre me tiene tan mal que yo parezco estar escuchando a alguien que me llama. Pero incansablemente la voz le llamaba y le llamaba por su nombre. Y ella siguió la voz. Iba caminando. Cuando se dio cuenta, había una cueva. Dentro de la cueva, ella vio cantidades de oro, pulseras de oro, muchas cosas de oro había en ese lugar. Y la voz nuevamente le dijo, tú puedes tomar de todo lo que está aquí, pero solamente tienes 5 minutos. La mujer entró, tenía el niño en la mano, comenzó a llenarse de oro por aquí, oro por allá, iba saliendo. La voz otra vez le recordó, solamente tiene 5 minutos. Ella fue y en lo que fue pensó, voy a dejar el niño aquí dentro, porque si lo dejo allá afuera quizás un buitre puede comérselo. Lo voy a dejar aquí dentro y voy a buscar más oro. Y comenzó a sacar y a sacar y a sacar. Y cuando de repente los 5 minutos, ella estaba muy feliz, muy alegre. Estaba rodeada de riqueza, de oro. Podía venderlo, podía comer, comprar una casa, comprar lo necesario para su vida. Pero de repente escuchó los gritos de un bebé. Inmediatamente comenzó a buscar y se acordó que había dejado el bebé dentro de la cueva. Hermanos, no trate de dejar lo mejor de tu vida dentro de la cueva por andar detrás de las cosas vanas de este mundo. Dios tiene cosas mejores. Las bendiciones de Dios eran despreciadas por los hijos de Dios. ¿Cuántas personas prefieren, en lugar de sentarse a escuchar la palabra de Dios, mejor prefieren ir a ver un partido de fútbol o de béisbol? ¿Cuántas otras personas, en lugar de escuchar la palabra de Dios, en lugar de estudiar la palabra de Dios, mejor prefieren ir a una fiesta? Pero así está el mundo. Pero gracias a Dios, mis hermanos, que tú has escogido venir aquí. Y Dios tiene esto en cuenta. Porque esto significa cosechar para el cielo. Eso significa, ¿ok? O sembrar para el cielo, diría. Dice, pues no hay ni pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de pan. Vamos a seguir. El versículo 6 dice que Jehová envió entre el pueblo serpiente ardiente que mordían al pueblo y murió mucha gente de Israel. Mucha gente. Quiero recalcar que las enfermedades no son dirigidas por Dios. No son producto de Dios. Ayer estuvimos hablando de eso. ¿De dónde vienen las enfermedades? Quiero decirle, hermanos, que el enemigo es muy hábil, es muy astuto y trata de cambiar las cosas a su manera y de la manera como puede engañar a las personas.
vinieron serpiente, serpiente ardiente. Los comentarios dicen que serpiente ardiente porque cuando picaban dejaban un ardor ardiente en el cuerpo de la persona. Una hinchazón tremenda. Hay personas que si una hormiga le pica inmediatamente, yo cuando era pequeño tenía eso. Tenía ese asunto de la hinchazón. Pero yo no lo sabía. ¿Sabe cuándo lo supe? Cuando un día quise ver las alas a las avispas. Y me puse a jugar con las avispas. No sé cuántos de ustedes han visto al topollillo. Muchos no saben de ese programa televisivo, ¿no? Del topollillo. Es un ratoncito, ¿verdad? Que tenía las orejas grandes, grandotas. Así me dejaron las avispas una vez. Así, hermano. Serpiente ardiente mordían al pueblo y murió mucho de ello, mucho. Pero ¿saben qué, hermano? El enemigo está constantemente trayendo enfermedad en la experiencia de la vida humana. Y mucho pueblo está muriendo. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros esta serpiente. Y Moisés oró por el pueblo. Y sigue diciendo: y Jehová dijo a Moisés: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Cualquiera. Dios tiene la solución, hermano, para todos los problemas que puedan suceder con el ser humano y de todas las edades. Dios tiene la solución para todo. Dios tiene la solución. El pueblo se humilló y dijo: hemos pecado. Hay momentos en la vida, hermano, cuando lamentablemente solo nos humillamos, cuando realmente ya no nos quedan fuerza. A veces, hermanos, ¿no? Dios permite que nosotros podamos quedar con la cabeza arriba solamente. A veces hasta inmóviles, pero solamente postrado en una cama con la cabeza para arriba. ¿Sabe para qué? Para que nosotros nos acordemos que hay un Dios ahí. A veces las muchas abundancias de las cosas nos hacen olvidar que hay un Dios. A veces los placeres, a veces las cosas de este mundo nos ponen a olvidar que hay un Dios al cual debemos de amar y quiere darnos la salvación. A veces. Moisés fue un hombre que decidió caminar de las manos de Dios, hermano. Un hombre que desde pequeño fue perseguido. Fue escondido, dice la Biblia, por 3 meses, porque desde su edad, desde niño, Moisés fue perseguido, porque Dios lo puso a ese mundo como un líder, como una persona que iba a llevar a su pueblo. Y Dios lo cuidó. Por más de las acechanzas, de las insinuaciones, de todas las amenazas que tú puedas escuchar del enemigo, sepa usted, hermano, que Dios tiene el control de todas las cosas. No importa lo que puede estar sucediendo alrededor de ti. No importa la enfermedad quizá que pueda estar amenazando tu vida. Dios está dispuesto para llevar para también sanar la herida
que afectan a tu vida, porque Dios tiene el control de todas las cosas. Y Moisés hizo una serpiente de bronce, dice la Biblia, y la puso sobre una asta. Y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. El secreto estaba en ver, en ver. Ellos veían, pero lamentablemente mucho pueblo murió. ¿Sabe por qué? Porque no todos veían a la serpiente. Muchas personas todavía creen que la historia de la Biblia es un mito, que la segunda venida es un mito, que hay personas que creen como que esto de las religiones es un negocio, que Jesús no va a venir. Otros son tan modernos que creen que esto es algo anticuado. Y muchos inclusive dicen: tú eres muy inteligente para dejarte llevar por esas cosas. Ya pasó en los tiempos de la Biblia. Porque el apóstol Pedro, en el capítulo 3, desde el versículo 10 en adelante, él habla de aquellos tiempos. Porque en aquellos tiempos personas vendrán, se burlarán, inclusive cuestionarán a los hijos de Dios. ¿Dónde está la promesa? Desde hace mucho tiempo se dice que Jesús va a venir y no ha venido. ¿Dónde está esa promesa? Pero mi hermano, yo quiero decir una cosa. Un día, el tren va a pasar, el tren de la salvación. Y todo aquel que no tenga el ticket del tren no va a poder subir. Ahora, ¿qué nos cuesta? Creer que Jesús va a venir, o no creer que Jesús no va a venir. Porque miren, si yo creo en el Señor Jesús que va a venir, y duran años y años, y al final del tiempo Jesús no vino, ¿qué perdí yo? No perdí nada. Ok. Pero si Jesús viene, entonces yo gané. Hay personas que piensan que Jesús no va a venir. Ok. Y a través de los tiempos y ven, mira, ve que Jesús no va a venir. Ve, no vino. Si Jesús no vino, ellos ganaron. Ganaron, pero ¿qué ganaron? El hecho de decir la satisfacción de decir que no vino. Eso. Pero si Jesús vino, ¿qué perdieron ellos? Perdieron el cielo. No juegue con tu salvación, hermano. No juegue con tu salvación. Ellos miraban a la serpiente de bronce, y a pesar de quizás sea algo muy insignificante, ese era el medio de salvación para poder tener la vida. Juan 3, 14 y 15 dice que así como Moisés levantó la serpiente de bronce en un poste en el desierto, así deberá ser levantado el Hijo del Hombre. Y el versículo 15 dice: para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Es necesario que tu vida, que tu casa levante el Hijo de Dios. Es necesario. Es necesario que tu corazón esté lleno de Jesús. Es necesario. Porque de la misma manera que Moisés lo hizo, es necesario que tú también lo hagas en tu vida. Ok.
Gálatas 3:13 dice: pero Cristo nos ha rescatado de la maldición dictada en la ley. Cuando fue colgado en la cruz, cargó sobre sí la maldición de nuestras fechorías. Pues está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Jesús se hizo maldito por nosotros. Eso lo hizo Jesús. ¿Ok? ¿Qué sigue diciendo? Saben, hermano, en el pasado, la serpiente de bronce simbolizaba la vida. En el futuro, Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y no hay otro para llegar al cielo. No hay otro. No hay otro. Hace mucho tiempo yo escuché que por aquí estaban haciendo una base espacial. Aquí en Curazao. ¿Alguno escuchó eso? Que inclusive habían algunas mansiones allá en los planetas. Muchas personas. Y que ya eso muy pronto iba a estar listo. Pero no sé qué pasó con eso. Un turismo espacial. Hermanos, no sé cuántos millones de dólares habría que pagar para hacer un tour. Pero quiero decirte que Dios está ofreciendo ese turismo espacial de una manera gratis. Porque cuando Jesús venga, todo aquel que cree en Él va a pasear con Él de planeta en planeta, hermanos. No te desesperes si algún día no siquiera ha ido a Banda Bow. No te desesperes por viajar. Súbete en un convoy y ve. Si no has subido a un avión, no ha perdido muchas cosas. Jesús pronto va a venir en su nube con los ángeles y tú y yo vamos a disfrutar de todas las cosas que se nos ha sido negada y que el pecado ha sido un intruso para nosotros poder conseguirle, hermano. No te desesperes. Isaías 53:3 dice: mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Génesis 3:15 dice: pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre su descendencia y la descendencia de ella. Su descendiente te golpeará la cabeza y tú le golpearás el talón. Hermano, el enemigo ha perseguido la iglesia de Dios constantemente y la seguirá persiguiendo hasta el fin. Pero Dios sostiene a su iglesia. Dios sostiene a sus hijos. Vamos rápidamente. Hay una lucha constante entre Satanás y Jesús, porque todavía Satanás no se da por vencido. Satanás cada día está tratando de decirle a Jesús: yo tengo más candidato que tú. Yo tengo más candidato que tú. Pero tristemente, los candidatos de Satanás, ¿dónde van a ir? ¿A dónde? En ese palacio allá, donde hay mucho calor, al infierno. Y los perdedores, según Satanás, se irán con Jesús, se irán al cielo. Ya Dios ha declarado la promesa de la victoria sobre el pecado. Y el Espíritu Santo está sellando todo aquel que cree en Cristo para ser llevado a la patria celestial. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino tenga vida eterna.
Esa es la condición, mi hermano. Todo el que cree. Todo el que cree y no se pierda. ¿Ok? Bueno, mi hermano. Finalizando. Quizás alguno diría, ¿y dónde está? ¿Qué pasó con la serpiente? ¿Qué pasó con ese símbolo? ¿Sabe qué, hermanos? Desde los tiempos antiguos la serpiente era un símbolo asociado con el dios griego Asclepio y con la curación de enfermos mediante medicina. Las personas tienen la mala costumbre de servir a los medios antes del autor. Y esa serpiente, cuando Ezequías, el rey Ezequías, subió al poder, dice la Biblia que quitó los santuarios paganos, destrozó las columnas sagradas y derribó los postes dedicados a la diosa Acera. Hizo pedazo la serpiente de bronce que Moisés había hecho, porque la gente de Israel seguía ofreciéndole sacrificio. La serpiente de bronce se llamaba Nehustán. Ok, vamos a seguir. Quiero decirle, hermano, mire, Jesús va a venir pronto. Jesús va a venir pronto. Y la salvación es para todos. Mientras que haya tiempo para salvarnos, hagamos nosotros el mejor escojo de nuestra vida. Hay dos cosas que realmente el hombre o la mujer escogen, que es para toda la vida, podríamos decir. Y es la persona con quien me voy a casar. Por eso hay que ver, hay que estudiar. ¿Y cuál es el Dios que voy a adorar? Si adoro a Dios, viviré por toda la eternidad. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Y la pregunta esta noche sería, ¿cuántos de ustedes aceptan a Jesús en su corazón como su único Salvador? Quiero ver la mano. Gloria a Dios. Vamos a colocarnos de pie. Colóquense ustedes de pie, porque ya yo estoy de pie, y vamos a cantar el himno tema. Cuando toda gota de esperanza se termine en ti y te sientas sin fuerzas para seguir, cuando mires al cielo buscando alivio a tu soledad y sientas deseos de llorar, cuando luches y encuentres la espalda de los demás, alégrate, Dios te premiará. Sigue hacia adelante, Jesús a tu lado está. Alégrate, Dios te premiará. Sonríele a la vida, Jesús a tu lado está. La tormenta en este mundo seguirá, pero no temas, porque Dios contigo está.
y al final de la jornada tú verás que con Cristo en el cielo vivirás. Alégrate, Dios te premiará. Sigue hacia adelante, Jesús a tu lado está. Alégrate, Dios te premiará. Sigue hacia adelante, Jesús a tu lado está. Alégrate, Dios te premiará. Sonríele a la vida, Jesús a tu lado está. Alégrate, Dios te premiará. Sonríele a la vida, Jesús a tu lado está. Si Dios es por nosotros, entonces, ¿quién contra nosotros? Vamos a orar. Querido Dios, gracias, mil gracias, Señor, te damos por el don de la vida eterna que encontramos en tu Hijo Cristo Jesús. Hemos venido aquí esta noche, Padre eterno, porque creemos en tu palabra. Y al marcharnos te pedimos que tu Espíritu Santo pueda cada día alimentar nuestro deseo de ir al cielo.